A los 26 años, la familia que me había abandonado hace 16 años reapareció repentinamente en mi vida. Este reencuentro inesperado desató una serie de emociones y reacciones que me hicieron cuestionarme mi propia identidad, como si fuera una persona completamente diferente. Crecí siendo la hija mayor en una familia aparentemente feliz, con 2 hermanos, uno 3 años menor y el otro 5 años menor que yo. Compartíamos experiencias familiares típicas, cocinando juntos, viendo películas y jugando juegos. Estábamos muy unidos, hasta que mi padre perdió su trabajo cuando yo tenía 9 años. Él me culpaba de cosas que no había hecho, aunque lo despidieron injustamente. Esto dejó a mi madre, que trabajaba en una escuela, luchando por mantenernos. Al final, decidieron que sería mejor si yo viviera con mis abuelos hasta que se recuperaran. Inicialmente, la idea parecía razonable, y acepté. Ese verano cambió todo. Me quedé en la granja de mis abuelos, cuidando animales y disfrutando del campo. No sabía que esta separación temporal se convertiría en una prueba para toda la vida. Cuando comenzaron las clases, mis padres me aseguraron que estaban trabajando para arreglar un nuevo hogar. Me quedé unos días adicionales con mis abuelos, esperando su llamada. Sin embargo, los días prometidos se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Cada intento de contactarlos terminaba en llamadas sin respuesta y promesas vacías. Me sentía frustrado y desesperado por obtener respuestas. Les pregunté a mis abuelos si sabían algo, pero no tenían idea. Mientras buscaba ayuda, llegué a presentar un informe de persona desaparecida, pero mis abuelos lo tomaron como un simple drama y me castigaron por mis esfuerzos. Me sentía abandonado y traicionado. Les supliqué a mis abuelos que me dieran una educación. Finalmente, me inscribieron en una escuela pública local, pero adaptarme al nuevo entorno tomó tiempo, a pesar de los desafíos. Me concentré en mis estudios, decidido a escapar de la granja de mis abuelos y encontrar a mis padres. La falta de preocupación de quienes me rodeaban intensificaba mi determinación. Todo cambió cuando escuché una conversación entre mi abuela y mi madre por teléfono. Los tonos bajos desde la cocina revelaron la verdad. Mi madre estaba viva. Mi esperanza se reavivó, pero el misterio de la desaparición de mis padres solo se hizo más profundo, dejándome con más preguntas que nunca. Estaban hablando sobre mi progreso en la escuela y varios aspectos de mi vida, y escuchar su voz despertó un torbellino de emociones dentro de mí. No pude contener mis sentimientos y, antes de darme cuenta, la llamé. En cuanto mi voz llegó al otro extremo, cayó un silencio total. Grité y lloré por el teléfono, con la esperanza de que si insistía lo suficiente, su voz resonaría a través del receptor. Mi abuela salió de la cocina con el rostro lleno de preocupación y frustración, indicándome que me fuera a mi cuarto. Desaté mi enojo sobre ella, exigiendo saber por qué había escondido a mi madre de mí y por qué se negaba a darme cualquier información. A pesar de que se lo pedía con desesperación, mi abuela se mantuvo firme en su silencio, obligándome a aceptar la dolorosa realidad de que mis padres, en esencia, me habían abandonado. Poco después de esa desgarradora llamada telefónica, mis abuelos me enviaron a vivir con una tía lejana, a 5 horas en coche de su granja. A menudo me preguntaba por qué mis padres decidieron enviarme tan lejos, pero nunca obtuve una respuesta satisfactoria. Mi tía, la prima de mi madre, resultó ser una persona compasiva y comprensiva. Me recibió con los brazos abiertos, y cuando le pregunté por mis padres, me confesó que tampoco tenía respuestas. Su sinceridad me tranquilizó, y decidí creerle. Desde el momento en que me mudé con mi tía a los 13 años, ella se convirtió en mi apoyo. Cada vez que luchaba con mis emociones, ella estaba allí para guiarme, ofreciéndome consuelo y comprensión. Incluso me animó a buscar terapia, una decisión que al principio me dejó indeciso, pero que al final resultó ser inmensamente beneficiosa. Mi tía validó mis sentimientos, algo que mis abuelos nunca habían hecho, y me brindó el apoyo que tanto necesitaba cuando llegué. Al terminar la secundaria, mi tía se había convertido en la persona más importante en mi vida, llenando el vacío que dejaron mis padres ausentes. Me apoyó en mi camino para convertirme en médico veterinario, siguiendo sus pasos. A los 21 años, me acerqué a ella con papeles de adopción, queriendo que ella fuera mi madre legal. Con su sincero acuerdo, finalmente encontré la estabilidad y el amor que había anhelado durante tanto tiempo. Después de haber completado mi carrera, ahora trabajo como pasante en un hospital veterinario, esforzándome por adquirir experiencia valiosa. Mi trayectoria profesional me llevó a mudarme a un nuevo departamento, lejos de la familiaridad de la casa de mi tía. A pesar de la distancia, todavía la visito siempre que puedo. Hace 2 días, en mi día libre, estaba descansando en casa cuando sonó el timbre, anticipando una entrega. Abrí la puerta,
solo para encontrar a mi familia separada. Mi mamá, mi papá y mi hermano menor. Parecían desconocidos, pero inquietantemente familiares. Atónito y en silencio, no encontré las palabras para expresar mis emociones. Me entregaron un sobre que contenía una carta de mis abuelos, en la que se decía que yo supuestamente había huido. Su carta decía que mi huida había causado una gran angustia emocional y que, por eso, me exigían que pagara la educación de mi hermano, aprovechando mi nuevo estatus como veterinaria. Incluso amenazaron con tomar acciones legales si me negaba. La situación no tenía sentido para mí. ¿Cómo podían culparme de haber huido cuando fueron mis abuelos quienes me echaron? ¿Por qué debería ser financieramente responsable de la educación de mi hermano cuando yo no tuve ni voz ni voto en esa decisión? Después de 16 años, mi cabeza estaba llena de preguntas sin respuesta. Me negué rotundamente a ayudarlos, insistiendo en que se fueran de mi casa. Cuando continuaron insistiendo, llamé a la policía. Aunque ellos decían que eran mis padres, me mantuve firme y les aclaré que, legalmente, era hija de mi tía. Proporcioné su nombre, y las autoridades se comunicaron con ella. Mi tía confirmó mi estatus, lo que llevó a que mi familia recibiera una advertencia por invasión y acoso. Desde entonces, he sido bombardeado con mensajes hirientes en las redes sociales desde cuentas de mi familia, llamándome desalmado. Le conté todo a mi tía, y aunque entendió mis acciones, cuestionó si había hecho lo correcto. En medio de este caos, mis padres aparecieron en mi lugar de trabajo, causando una escena. La seguridad del hospital intervino, llamaron a la policía y los escoltaron fuera del lugar. No podía entender por qué, después de tanto tiempo ausentes, mi familia de repente quería ser parte de mi vida. El costo emocional era enorme para mí. Mi terapeuta sugirió que hablara con ellos, pero me resistía. Finalmente, acepté reunirme con ellos en presencia de mi tía. Su explicación fue desalentadora. Me habían dejado con mis abuelos debido a problemas financieros, pensando que sería más fácil con una boca menos que alimentar. Cuando la situación mejoró, no podían permitirse traerme de vuelta. Ahora, con sus ahorros agotados, querían que yo los mantuviera y pagara las necesidades de mi hermano. Admitieron que habían inventado la amenaza de acciones legales con la esperanza de hacerme sentir culpable para que cumpliera sus demandas. Cada palabra rompió mi corazón, pero me mantuve firme en mi decisión. Les recordé sobre mi desapego legal y amenacé con acciones legales si alguna vez volvían a molestarme en casa o en el trabajo. A pesar de sus súplicas de perdón, me alejé de ellos con el corazón endurecido. Mi terapeuta sugirió que podría estar luchando por sentir empatía, pero la verdad es que no sentía nada por ellos. Si pudiera, los borraría de mi memoria sin pensarlo dos veces. Desde mi última actualización, mi familia ha dejado de comunicarse conmigo. Por otro lado, he completado mis prácticas y estoy considerando otro programa de residencia antes de presentarme al examen de la ANL. Tengo la esperanza de que mi futuro estará bien. A veces no lo niego. Desearía tener una mejor relación con mis padres. Sin embargo, estoy contenta de tener a mi tía como mi madre espiritual. Ella demuestra ser una madre mucho mejor que la otra. Sé que te abandonaron, te mintieron y te dejaron con tus abuelos. No les debes nada, solo les estás dando lo que ellos te dieron. Te abandoné, y no entiendo por qué pensaron que no harías lo mismo. Mi cuñada, una mujer de 26 años, y yo, una mujer de 29. Siempre hemos tenido una relación complicada. Pensé que ella había madurado lo suficiente como para dejarme en paz, pero aparentemente no pudo resistirse a causar drama. Nuestros problemas comenzaron cuando empecé a salir con mi esposo. Nos conocimos mientras él la ayudaba a mudarse. Entablamos una conversación en un bar local y hemos estado juntos desde entonces. A pesar de su felicidad, a mi cuñada nunca le he agradado. Una vez me dijo que su hermano nunca hablaba en serio con nadie, así que no debería hacerme ilusiones. Me preparé mentalmente para la angustia, aunque realmente me gustaba su hermano. Sin embargo, 6 años después, seguimos fuertes y él es, sin duda, mi persona favorita en el mundo. El resto de su familia, incluida mi suegra, mi suegro y todos los demás miembros que he conocido, han sido muy amables conmigo. Por eso me desconcierta que mi cuñada parezca odiarme tanto. Hace 2 años, durante nuestra boda, ella creó un gran escándalo. No la quería como mi dama de honor debido a su constante comportamiento frío y condescendiente hacia mí. Sin embargo, hizo un berrinche y trató de manipular emocionalmente a mi esposo contra mí. Para evitar más drama, la nombré dama de honor. Pero ella llegó con un vestido de flores blanco, lo que enojó a todos mis suegros. La obligaron a cambiarse, amenazándola con excluirla de los eventos familiares si no cumplía.
Se disculpó después, y pensé que había superado su comportamiento inmaduro. Claramente, estaba equivocada. Las cosas cambiaron cuando descubrí que estaba embarazada de mi primer hijo. Estaba emocionada y no podía esperar para compartir la noticia. Mientras todos los demás estaban entusiasmados, el comportamiento de mi cuñada era diferente. No parecía feliz por nosotros y constantemente lograba hacer que el momento se tratara de ella. Durante un evento familiar en el que anunciamos nuestro embarazo, rápidamente desvió la conversación hacia sus propias experiencias como madre soltera, enfatizando lo difícil que era para ella solo durante el embarazo, y sugiriendo que yo tenía suerte. Mi cuñada se ofreció a organizar un baby shower para mí. Inicialmente, estaba agradecida y emocionada por la celebración con mi familia y amigos. Sin embargo, mi entusiasmo se convirtió en sospecha cuando ella insistió en organizar el evento en un lugar a 12.000 millas de donde vivíamos. Ella afirmó que era una sorpresa organizada en un lugar lujoso que pertenecía a su amiga y que no tendríamos que pagar por nada. A pesar de su explicación, no pude evitar sentir que algo estaba mal. Cuando compartí mis preocupaciones con mi esposo, me aseguró que su hermana simplemente estaba tratando de hacer algo especial para nosotros y que tal vez yo lo estaba pensando demasiado. Incluso reprogramó reuniones importantes para que pudiéramos asistir al supuesto baby shower. Volamos allí con mis padres porque mis suegros no pudieron asistir debido a que estaban fuera del país. Al llegar al lugar, un lujoso resort, inmediatamente sentí que algo andaba mal. Las decoraciones eran rosadas y azules, pero había caras desconocidas para mí presentes. Sorpresa. Había otra pareja embarazada y la mujer llevaba el mismo vestido blanco que me regaló mi cuñada. Se hizo evidente que mi cuñada nos había engañado para que asistiéramos al baby shower de su amiga, lo que me hizo sentir humillada y eclipsada. Sintiendo una completa vergüenza y enojo, salí de la fiesta llorando. Una vez que entendí la situación, mi esposo enfrentó a su hermana, lo que la llevó a poner excusas e intentar desviar la culpa. Él informó a sus padres, quienes también estaban sorprendidos y enojados por su comportamiento, y decidieron cortar el apoyo económico que le habían estado dando durante años. Después de sus acciones, le retiraron la ayuda financiera y decidieron que debía valerse por sí misma. Incluso le advirtieron que no se presentara hasta que aprendiera a actuar responsablemente. Aunque mi cuñada me culpa por su desgracia, yo sostengo que no les pedí a mis suegros que tomaran ninguna medida. Esto fue completamente obra de ella mientras intenta manipularme presentándose como una madre soltera. No puedo evitar creer que ella merece las consecuencias de sus acciones. A pesar de sus intentos de hacerme sentir culpable, me mantengo firme en mi creencia de que ella se buscó esto. Mi cuñada no es en absoluto indigente. No se quedará sin un centavo con su hijo debido a esta situación. Solo necesita ajustar su estilo de vida y descubrir cómo administrar su boutique de forma independiente. Además, si mis suegros realmente creen que su nieto está en peligro, intervendrían. Estoy seguro de que no guardarán rencor por mucho tiempo, aunque es posible que no financien su boutique. Probablemente la ayudaré con los gastos generales una vez que reconozca su error y se disculpe conmigo en lugar de atacarme por las desgracias que ella percibe. Mi esposo se mantiene firme a mi lado, asegurándome que nunca tendré que perdonar a mi cuñada ni relacionarme con ella. Él se disculpó nuevamente por no intervenir antes y por no haber tomado medidas más fuertes para mantenerla alejada de mí. Mi amable suegra está planeando un verdadero baby shower para mí, prometiéndome una celebración encantadora donde puedo concentrarme en la alegría de nuestro próximo hijo y olvidarme de mi cuñada. Las payasadas de mi cuñada, sin embargo, llegaron a un nuevo nivel cuando se estrelló en mi baby shower, a pesar de no haber sido invitada. El día del evento, todo parecía perfecto. Mi suegra había decorado hermosamente su patio trasero, y se sirvieron deliciosas comidas y bebidas. Estábamos felices, charlando con nuestros amigos y familiares, abriendo regalos que la gente había traído generosamente para nosotros. Pero cuando llegó mi cuñada, al enterarse de la fiesta a través de las redes sociales, explotó en una diatriba furiosa y creó una escena, gritando que sus padres no la apoyaban financieramente. Sin embargo, no tuvo ningún problema en organizar una fiesta lujosa para mí, alguien que ella consideraba indigno de tanta atención. En ese momento, mi suegra ya estaba harta y rápidamente acompañó a mi cuñada fuera del jardín, disculpándose con los invitados por el disturbio. Después del evento, mis suegros se disculparon conmigo varias veces, sugiriendo que obtuviera una orden de restricción contra mi cuñada. Mientras dudaba en tomar medidas tan drásticas, decidimos mantener todas las noticias sobre el bebé fuera de las redes sociales para evitar más problemas. De acecharme, toda la situación es una locura y me desconcierta lo celosa e inmadura que puede ser mi cuñada. Ella logró arruinar no solo uno, sino 2 baby showers con sus payasadas.
Debo agregar que mis suegros inicialmente no la apoyaron durante su embarazo porque iba a tener un hijo fuera del matrimonio, lo que chocaba con sus creencias tradicionales. Sí le ofrecieron apoyo después de que nació el bebé, pero parece que mi cuñada todavía alberga resentimiento. No he sabido nada de ella desde que nació el bebé, y mis suegros han expresado su intención de cortarla permanentemente debido a su comportamiento vergonzoso frente a tanta gente. Francamente, he llegado a un punto en el que ya no me importa. Solo quiero que esta terrible experiencia termine, así puedo concentrarme en mí y en mi bebé. Es sorprendente cuán autoritaria e infantil puede ser, saboteando un evento tan hermoso. No solo me faltó el respeto a mí, sino también a su amiga, mostrando sus verdaderos colores como una persona profundamente imperfecta e inmadura. No tengo intención de desperdiciar ni un solo pensamiento sobre ella. Heredé una granja valuada en $5 millones de mi difunto padre, pero mi esposo codicioso y mi suegra irrumpieron en la propiedad con documentos falsos, reclamando que la granja les pertenecía. Cuando me negué a aceptar esos documentos, me ataron a un árbol con una cuerda y quemaron la granja de mi padre. Yo lloraba mientras ellos se reían y me dejaban allí sola. Sin embargo, después de 2 horas, les di una sorpresa terrible que jamás esperaron. Mi nombre es Sara, y esta es la historia de cómo la traición casi me destruyó, pero al final me hizo más fuerte. Todo comenzó el día que mi padre falleció. Él era mi roca, mi guía y la fuente de mi amor incondicional. Perderlo dejó un vacío enorme en mi corazón, pero incluso en la muerte me dejó un regalo muy valioso, la granja. La granja no era cualquier propiedad. Estaba valuada en $5 millones y se encontraba en el campo, rodeada de colinas verdes y árboles que parecían susurrar los secretos de generaciones pasadas. Mi padre siempre decía que esa granja era más que un hogar. Era el símbolo de todo por lo que había trabajado tan duro. Con frecuencia me recordaba: este lugar es tuyo, Sara, nunca lo olvides. Después de la muerte de mi padre, decidí mudarme a la granja. Pensé que vivir ahí me ayudaría a sentirme más cerca de él. Pasaba mis días caminando por los campos, tocando las paredes de la casa que él construyó con sus propias manos y reviviendo los recuerdos de nosotros sentados en el porche, hablando de la vida. Me sentía en paz, hasta esa noche en la que mi vida cambió para siempre. Todavía recuerdo el golpe en la puerta. Cuando la abrí, ahí estaban mi esposo, Daniel, y su madre, Marta. Nunca antes habían visitado la granja, lo cual me pareció extraño de inmediato. Daniel, mi esposo desde hace 5 años, siempre había sido distante. Trabajaba como gerente corporativo en la ciudad y estaba constantemente enterrado en su trabajo. Marta, por otro lado, era una maestra jubilada que nunca ocultó su desdén por mí. A menudo me recordaba que Daniel se había casado con alguien inferior a él. Con el tiempo aprendí a ignorarla, pero esa noche algo era diferente. Sus expresiones eran frías, su energía, inquietante. Sara, dijo Daniel, entrando sin esperar invitación, necesitamos hablar. ¿Qué está pasando?, pregunté, mientras veía a Marta seguirlo con una sonrisa que me revolvió el estómago. Daniel sacó una pila de papeles y los colocó sobre la mesa de la cocina. Estos son documentos legales. Tu padre nos cedió esta propiedad a mamá y a mí antes de morir. Parpadeé, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. ¿De qué estás hablando? Eso no es posible. Mi padre nunca haría algo así. Marta interrumpió con su voz aguda. Claro que lo hizo. Quería que nosotros nos encargáramos de este lugar. Él sabía que tú no podías manejarlo sola. Sentí como el pecho se me apretaba mientras recogía los papeles. Parecían oficiales, con sellos y firmas, pero yo conocía a mi padre mejor que nadie. Él nunca habría regalado algo tan significativo. Esto es falso, dije, empujando los papeles con firmeza hacia ellos. No voy a firmar nada. Esta propiedad es mía. Daniel apretó la mandíbula, y su tono se volvió frío como el hielo. No sabes de lo que estás hablando. Estos documentos son legalmente vinculantes. Me mantuve firme. Entonces pruébalo en la corte. Hasta entonces, sal de mi casa. La sonrisa de Marta desapareció de inmediato, y en su lugar apareció un ceño fruncido. Malagradecida, comenzó a decir, pero Daniel la interrumpió. Está bien, respondió con una voz baja y amenazante, pero te vas a arrepentir. Salieron furiosos.
dando un portazo detrás de ellos. Sentí una punzada de miedo apoderarse de mi pecho. Algo en la forma en que Daniel me miró, fría y calculadoramente, me puso muy incómoda. Aún así, decidí ignorarlo. Pensé que sus amenazas eran solo palabras vacías. Me equivoqué. Unos días después, volví a casa después de un paseo por el bosque. Cuando llegué, encontré a Daniel y Marta esperándome en el camino de entrada. Esta vez, su enojo era palpable. «Te dimos una oportunidad», Sara, dijo Daniel, acercándose. «Ahora nos estás obligando a tomar el asunto en nuestras propias manos». Me congelé. «¿De qué estás hablando?», pregunté, pero antes de que pudiera reaccionar, Marta me agarró del brazo mientras Daniel sacaba una cuerda. El pánico se apoderó de mí mientras me arrastraban hacia el gran roble cerca del borde de la propiedad. Grité, pero no había nadie alrededor para escucharme. «Tú te buscaste esto», se burló Marta mientras me ataban fuertemente al árbol. «¿Qué están haciendo?», lloré, con la voz temblorosa. «Déjenme ir». Daniel no respondió. En su lugar, encendió una cerilla. Mis ojos se abrieron de horror al darme cuenta de sus intenciones. «No», grité, luchando contra las cuerdas. «Por favor, no lo hagan». La granja, mi santuario, comenzó a arder. Solo pude mirar cómo el fuego consumía todo lo que mi padre había construido. El olor a humo y el crujir de las llamas llenaban el aire, pero el dolor en mi pecho era mucho peor. Esto no era solo una casa, era mi última conexión con mi padre, y ellos la habían destruido. Estaban destruyendo todo. Cuando el fuego ardió lo suficiente como para iluminar el cielo nocturno, Daniel y Marta se alejaron, dejándome atada al árbol. «Disfruta el espectáculo», dijo Marta con una risa cruel antes de desaparecer en la oscuridad. Por un momento pensé que era el final, pero entonces algo dentro de mí cambió. El miedo se transformó en determinación, y la traición ardió en mis venas como combustible encendiendo mi propio fuego interno. No iba a dejarlos ganar. En el instante en que Daniel y Marta desaparecieron en la oscuridad, supe que tenía dos opciones: rendirme a la desesperación o luchar por mi vida. Las llamas de la granja rugían frente a mí, devorando todo a su paso y lamiendo el cielo nocturno. El humo era tan espeso que apenas podía respirar. La granja no era solo un edificio, era todo por lo que mi padre había trabajado. Verla colapsar era como perderlo de nuevo, pero no iba a permitir que todo terminara así, no atada a un árbol, derrotada. Mis manos estaban fuertemente atadas, con la cuerda cortando la piel de mis muñecas. Me retorcí y tiré, ignorando el dolor, decidida a liberarme. La luz del fuego parpadeaba en la propiedad, proyectando sombras danzantes a mi alrededor. Me concentré en un trozo de corteza irregular que sobresalía del árbol. Apretando los dientes, comencé a frotar la cuerda contra él una y otra vez. Mis brazos se sentían como de plomo, y justo cuando pensé que no podría continuar, la cuerda empezó a deshilacharse. Con un último esfuerzo, tiré y la cuerda finalmente se rompió. Estaba libre. Mis manos estaban en carne viva y sangraban, pero no me importó. Tropecé hacia adelante, tosiendo y jadeando por aire. El fuego seguía devorando todo a su paso, implacable, pero no podía dejar de mirarlo. El legado de mi padre había desaparecido, reducido a cenizas por las personas que se suponía eran mi familia, pero mientras estaba ahí, algo dentro de mí cambió. Ya no estaba simplemente desconsolada, estaba enojada, furiosa. Apreté los puños y juré que no dejaría que Daniel y Marta se salieran con la suya. Pensaron que habían ganado, pero no sabían con quién estaban tratando. Lo primero que hice fue llamar a la policía. Me sentí como en una pesadilla mientras describía lo que había sucedido. Mi esposo y su madre me ataron a un árbol y quemaron mi casa, le dije al oficial por teléfono. La incredulidad en su voz era evidente, pero no me importó. «Envía a alguien ahora mismo», insistí, «puedo probarlo todo». Mientras esperaba a las autoridades, comencé a inspeccionar los daños. La granja estaba completamente destruida, reducida a escombros ennegrecidos. El calor del fuego aún se sentía en el aire, y el olor a humo era abrumador. Pero entonces vi algo que llamó mi atención. Cerca del borde de la propiedad encontré una esperanza. La cámara de seguridad que había instalado meses atrás seguía en pie. Su carcasa estaba derretida,
pero la tarjeta de memoria en su interior parecía intacta. Cuando llegó la policía, les entregué la tarjeta. Podría tener imágenes de ellos, les expliqué. Los oficiales la tomaron, prometiendo investigar, pero me di cuenta de que no estaban convencidos. Su escepticismo fue como una bofetada en la cara, pero me negué a dejar que eso me desanimara. Después de que se fueron, me senté en mi auto, tratando de descubrir mi siguiente paso. Mi padre siempre me decía, cuando la vida te derriba, levántate más fuerte. Sus palabras resonaron en mi mente, dándome la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Si la policía no iba a tomar esto en serio, yo misma construiría un caso. Mi primer paso era demostrar que los documentos que Daniel y Marta habían presentado eran falsos. Fui a ver al abogado en quien mi padre confiaba, el señor Callahan. Era un hombre mayor, con ojos amables y una actitud directa. Sara dijo después de que le expliqué todo, esto es grave. Si esos documentos son fraudulentos, podemos probarlo, pero tomará tiempo. No me importa cuánto tiempo tome, respondí firmemente. Necesito justicia para mi padre. El señor Callahan asintió con determinación. Entonces, pongámonos a trabajar. Durante los días siguientes, investigamos a fondo los documentos que Daniel había presentado. No tardamos mucho en encontrar inconsistencias evidentes. Las firmas no coincidían con las de mi padre, y las fechas eran sospechosamente cercanas a su muerte. Estaba claro para mí que Daniel y Marta habían orquestado este plan con la esperanza de que no contraatacara, pero no pensaba detenerme ahí. Comencé a hablar con vecinos y trabajadores locales que podrían haber visto o oído algo esa noche. Para mi alivio, varias personas recordaron detalles importantes. Un vecino mencionó haber visto el auto de Daniel y Marta estacionado cerca de la propiedad, y otro incluso recordó haber escuchado voces fuertes y a una mujer gritando. Sus testimonios añadieron peso a mi caso. Mientras tanto, logré recuperar las imágenes de seguridad de la tarjeta de memoria. Al verlas, se me revolvió el estómago. Allí estaban Daniel y Marta, arrastrándome hacia el árbol. Me acerqué al árbol y vi cómo habían prendido fuego a la granja. Ver sus rostros retorcidos con malicia fue como revivir la pesadilla de nuevo. Sin embargo, en lugar de romperme, eso alimentó mi determinación. Con cada paso que daba, sentía que mi resolución se fortalecía. Daniel y Marta me habían subestimado, pensaron que era débil, alguien a quien podían intimidar y silenciar, pero no se dieron cuenta de que su traición había despertado una parte de mí que ni yo sabía que existía, una parte que se negaba a rendirse. Comencé a reconstruirlo todo, los documentos falsos, las imágenes de seguridad y los testimonios de los testigos se convirtieron en las piezas de un rompecabezas que armaba con paciencia. Cada nueva pieza añadía más fuerza a mi caso. Esto ya no era solo por mí. Se trataba de honrar la memoria de mi padre y asegurarme de que su legado no fuera destruido por la avaricia y el engaño. Sin embargo, mientras me preparaba para la batalla que se avecinaba, una pequeña voz en mi mente susurraba dudas. ¿Y si el tribunal no me cree? ¿Y si Daniel y Marta encuentran una forma de manipular el sistema? Sacudí esos pensamientos. Eres más fuerte que esto, me dije, y seguí adelante con la frente en alto. Yo ya había sobrevivido a lo peor, y ahora era el momento de luchar. Al día siguiente de haber recopilado todas mis pruebas, recibí una llamada inesperada de Daniel. Su voz sonaba tranquila, casi amistosa, pero podía escuchar el veneno debajo de sus palabras. Sara dijo, dejemos esto atrás, si dejas todo, nosotros te dejaremos en paz, no ha pasado nada. Agarré el teléfono con fuerza, mi ira burbujeaba en la superficie. Prendiste fuego a mi casa, Daniel, trataste de destruir todo lo que mi padre me dejó, ¿de verdad crees que te dejaría marchar? Se rió entre dientes. Como tú misma. Solo recuerda. Colgué el teléfono, sacudiendo las manos. Su amenaza era clara, pero no me asustó. De hecho, solo fortaleció mi resolución. No iba a parar hasta que Daniel y Marta pagaran por lo que habían hecho. Después de la llamada telefónica amenazante de Daniel, supe que no había vuelta atrás. El miedo que antes sentía en el fondo de mi estómago se había transformado en determinación. Esto ya no era solo por la granja, era mucho más.
Se trataba de enfrentar la traición que me habían impuesto y reclamar la dignidad que mi padre me había inculcado. Las siguientes semanas fueron un torbellino de preparación. Trabajé codo a codo con el señor Callahan, mi abogado, quien se convirtió en mi aliado inquebrantable en esta lucha. Juntos refinamos las pruebas que había reunido, asegurándonos de que cada pieza fuera tan sólida como una pared de ladrillos. Los documentos falsos eran la pieza central del caso, y el señor Callahan los tenía analizados por un experto en documentos forenses. Los resultados confirmaron lo que ya sabía: las firmas fueron falsificadas y las fechas fueron manipuladas. Esto solo podía condenarlos por fraude, me dijo el señor Callahan una tarde mientras estábamos sentados en su oficina abarrotada. Pero con todo lo demás que has reunido, Sarah, no tienen ninguna posibilidad. Asentí, apretando con fuerza mi taza de café. Tienen que pagar por lo que hicieron, no solo por mí, sino por mi padre. Él me dio una mirada tranquilizadora. Nos aseguraremos de que lo hagan. Las imágenes de seguridad eran otra pieza crucial de evidencia. Verlas fue insoportable, pero sabía que era necesario. Capturaron todo: la forma en que Daniel y Marta me ataron al árbol, el fuego que iniciaron y las expresiones frías y calculadas en sus rostros. Al verlas, me recordó el terror que sentí esa noche, pero también reavivó mi ira. Le entregué las imágenes a la policía, quienes comenzaron su investigación en serio a medida que el caso cobraba fuerza. Empecé a sentir un rayo de esperanza. Testigos del vecindario se acercaron para corroborar mi historia, fortaleciendo la narrativa de que Daniel y Marta habían orquestado este acto vil. Una vecina, la señora Thompson, recordó haber visto humo y la silueta de dos personas saliendo de la propiedad. Otro vecino recordó haber escuchado voces discutiendo más temprano en la noche. Sus testimonios fueron los hilos que unieron toda la historia. Pero, incluso mientras construía mi caso, me enfrenté a momentos de duda. Daniel y Marta eran astutos, y no podía quitarme el miedo de que pudieran encontrar una manera de manipular el sistema. Mis noches eran inquietas, atormentadas por visiones del fuego y la traición que habían puesto mi vida patas arriba. Cada mañana, me despertaba con una sensación de incertidumbre. Me desperté con un renovado sentido de propósito, recordándome a mí mismo que esto no era solo para mí, era para la memoria de mi padre. La fecha de la corte finalmente llegó. Estando en la sala del tribunal, sentí una mezcla de emociones, ansiedad, ira y una feroz determinación de superar esto. Daniel y Marta se sentaron al otro lado de la habitación, sus rostros impasibles. Daniel parecía tranquilo, casi engreído, mientras Marta ocasionalmente le susurraba. Su confianza solo alimentó mi resolución. El fiscal comenzó a exponer las pruebas, pieza por pieza. Los 4 documentos falsos se presentaron primero, y el experto forense testificó sobre su autenticidad, o mejor dicho, la falta de ella. Su explicación detallada no dejó lugar a dudas. Las firmas no eran las de mi padre y las fechas fueron inventadas para dar la ilusión de legitimidad. Luego vinieron las imágenes de seguridad. Mientras el video se reproducía en la pantalla, la sala del tribunal quedó en silencio. No me atrevía a mirar la pantalla, pero podía sentir el peso de la evidencia presionando a todos en la sala. Cuando terminó el video, el fiscal se volvió hacia el jurado. Damas y caballeros, esta es una prueba irrefutable de las acciones de los acusados esa noche y sus intenciones. Eran claros sus métodos. Los testigos crueles se sucedieron uno tras otro, cada uno contando lo que vio o escuchó esa noche. Sus testimonios pintaron un cuadro vívido de los eventos que condujeron al incendio y dejaron poco espacio para que Daniel y Marta argumentaran su inocencia. A medida que avanzaba el juicio, sentí un cambio en el aire. La presunción en el rostro de Daniel comenzó a desvanecerse, reemplazada por un destello de inquietud. Los susurros de Marta se volvieron más frenéticos y su compostura se quebró bajo el peso de la evidencia. Pero el punto de inflexión llegó durante el contrainterrogatorio. El fiscal interrogó a Daniel sobre su presencia en la granja esa noche. Sus respuestas fueron evasivas. Su encanto habitual le falló cuando lo presionaron más. Tropezó con sus palabras, que contradecían sus declaraciones anteriores. Señor Daniel, dijo el fiscal bruscamente, ¿es cierto que usted y su madre fueron a la granja con la intención de reclamarla como suya, a pesar de saber que la propiedad legítimamente le pertenecía a Sarah? Daniel dudó y su confianza flaqueó.
No recuerdo que el fiscal se abalanzó sobre él. ¿No recuerda haber atado a su esposa a un árbol? ¿No recuerda haber prendido fuego a la casa? ¿O no recuerda por qué lo han atrapado? Marta, sentada a su lado, murmuró algo entre dientes, pero el daño ya estaba hecho. Los ojos del jurado estaban fijos en Daniel, sus expresiones inquebrantables. Cuando finalmente llegó mi turno de testificar, respiré hondo y subí al estrado. Mis manos temblaban levemente, pero hablé con la mayor claridad que pude. Les conté al tribunal sobre mi padre, la granja y la traición que había destrozado mi vida. No solo quemaron un edificio, dije con voz firme, a pesar del nudo en mi garganta, destruyeron los recuerdos, el legado que mi padre trabajó tan duro para crear, pero me negué a dejar que su avaricia y crueldad definieran mi historia. Esto no se trata solo de propiedad, se trata de justicia. Cuando terminé, la sala estaba en silencio. El jurado me miró con una mezcla de empatía y respeto, y sentí un pequeño destello de esperanza. Esto aún no había terminado, pero por primera vez, creí que podría ganar. Bajé del estrado de los testigos y sentí una extraña sensación de calma. Por primera vez en semanas, me permití creer que la justicia podría estar a mi alcance. Había hecho todo lo posible para presentar la verdad, y ahora le correspondía al jurado decidir. La sala del tribunal estaba tensa. Al final, comenzaron los argumentos. El fiscal se puso de pie con confianza y se dirigió directamente al jurado. Damas y caballeros, este caso es sobre avaricia y crueldad, dijo. Se trata de dos individuos que traicionaron a alguien a quien deberían haber protegido. Daniel y Marta no solo falsificaron documentos y cometieron fraude, sino que intentaron destruir el espíritu de Sara. Pero Sara se defendió, y la evidencia demuestra que ella está diciendo la verdad. Estos acusados deben rendir cuentas por sus acciones. El argumento final del abogado defensor, por otro lado, fue débil y desesperado. Trató de desacreditar las imágenes de seguridad, calificándolas de circunstanciales y manipuladas. Los testigos no eran confiables, pero las expresiones del jurado me dijeron que no se lo creían. La evidencia era demasiado condenatoria y las mentiras demasiado obvias. Después de los argumentos finales, el juez despidió al jurado para deliberar. Esas horas parecieron una eternidad. Me senté en la sala del tribunal, con las manos fuertemente entrelazadas, mientras Daniel y Marta susurraban entre sí. La presunción de Marta había desaparecido, reemplazada por una energía nerviosa. Daniel seguía mirándome, pero me negué a mirarlo a los ojos. Finalmente, el jurado regresó. La sala quedó en silencio cuando 4 personas se levantaron para pronunciar el veredicto. Sobre el cargo de fraude, los forenses comenzaron a leer. Encontramos a los acusados, Daniel Roberts y Marta Roberts, culpables. Mi corazón se aceleró mientras los forenses continuaban. Sobre el cargo de incendio provocado, encontramos a los acusados culpables, y en el cargo de intento de daño, declaramos culpables a los acusados. Las palabras me invadieron como una ola, dejándome sin aliento. Culpables. Eran culpables en todos los cargos. Sentí lágrimas en mis ojos, pero las contuve. Este no era el momento para las lágrimas. Este era el momento por el que había luchado tan duro. El juez condenó a Daniel y Marta a largas penas de prisión, asegurando que no podrían lastimar a nadie más durante mucho tiempo, mientras los sacaban de la sala del tribunal esposados. Daniel miró hacia atrás. Para mí, su cara era una mezcla de ira y derrota. No aparté la mirada. Quería que él viera que ya no le tenía miedo. Una vez que se fueron, el peso en mi pecho comenzó a levantarse. Por primera vez, desde esa terrible noche, pude respirar libremente. La granja podría haber sido reducida a cenizas, pero el legado de mi padre no desapareció. Vivió en mi determinación, en mi lucha por la justicia y en la fuerza que había encontrado dentro de mí. En las semanas siguientes, comencé a reconstruir no solo la granja, sino también mi vida, con el seguro, el asentamiento y mi herencia intacta. Comencé a planificar la restauración de la propiedad. No se trataba solo de reconstruir las paredes y los techos del edificio, sino de honrar a mi padre y todo lo que él representaba. La comunidad local se unió a mí para ofrecerme su apoyo y aliento. Los vecinos que habían testificado durante el juicio se hicieron amigos, y me di cuenta de que no estaba solo. La granja podría haber estado aislada, pero yo no lo estaba. Un día,
mientras estaba en la propiedad observando a los trabajadores sentar las bases de la nueva casa, sentí una sensación de paz que no había experimentado en meses. Las palabras de mi padre resonaron en mi mente: cuando la vida te golpea, te caes, pero te levantas más fuerte. Y eso fue justo lo que había hecho. Al mirar atrás, me di cuenta de que la traición de Daniel y Marta no me destruyó, sino que me transformó. Encontré una fuerza que no sabía que tenía y aprendí que la justicia no se trata solo de castigo, sino también de reclamar lo que es tuyo y mantenerte firme frente a la adversidad. La casa de campo nunca volverá a ser la misma, pero no tiene por qué serlo. Será un nuevo hogar, un nuevo capítulo, y continuaré honrando la memoria de mi padre, viviendo una vida que él estaría orgulloso de ver, una vida basada en la resiliencia, la dignidad y la verdad. Mientras cuento esta historia ahora, espero que sirva como un recordatorio para cualquiera que enfrente la traición y la pérdida. Eres más fuerte de lo que piensas, y aunque todo parezca perdido, siempre puedes resurgir de las cenizas.